de grandes reformas y políticas económicas. Porque obviamente es un corto tiempo, se necesitan además de muchos consensos, particularmente consensos políticos. Si vamos a pensar que el nuevo gabinete y especialmente el gabinete económico va a realizar grandes reformas de política económica fundamentalmente. Y además hay que tener mucho cuidado en esto, Marcelo. La economía boliviana está sumamente débil y además de eso está totalmente destruida en la parte institucional. Y creo que una de las tareas principales del gabinete y en este caso de la economía va a ser reconstruir esa institucionalidad que de alguna manera nos va a dar, Marcelo, especialmente certidumbre y confianza. Y eso es el factor más importante que necesitan los agentes, certidumbre y confianza. Y creo que eso va a ser un aporte elemental, especialmente a la cabeza del ministro Parada, para que luego, obviamente, de esta transición, el nuevo gobierno pueda hacer ya cambios estructurales, ¿no? Y este aspecto, déjame repetirlo de nuevo, queremos nosotros certidumbre y confianza. La economía no deja de caer, la economía boliviana. En el segundo trimestre el crecimiento económico ha estado muy por debajo de los últimos, si lo vemos de manera trimestral. Y este año obviamente se avisora que el crecimiento económico no va a estar entre 3 y 3.5% el crecimiento acumulado del año 2019. Y creo que es una tarea porque en todo este proceso político especialmente ha habido una incertidumbre. No se han realizado inversiones importantes en el sector privado. La inversión privada extranjera es casi nula, Marcelo. Entonces yo creo que pasa por ahí y la figura del ministro Parada va a ser ordenar y especialmente brindar certidumbre y confianza. Hay elementos vitales. Acaban de confirmarnos desde Ascensión de Guarayos, en la bolsa negra el carburante está 20 bolivianos el litro. El tema carburantes, gran parte del diésel y la gasolina que consumimos es importada. Hasta junio, entiendo, de este año, del último año, las importaciones implicaban como 1.400 millones de dólares. Es decir, es un gran hueco que genera en la economía. La pregunta es, ¿cómo se enfrentará? Peor con los bloqueos que han habido, hay problemas. ¿Cuán importantes, primero, precio y abastecimiento de los carburantes para la economía nacional? Bueno, para que marche la rueda de la producción y especialmente la producción de este lado del país, de todo el oriente boliviano y particularmente Santa Cruz, la energía, los hidrocarburos y especialmente el diésel en el sector agrícola, pecuario, agroindustrial es bastante determinante. Yo creo que lo que está pasando en Guarayos es un tema de especulación y creo que eso las fuerzas del orden y las instituciones deben tomar porque hay un bloqueo, asunto. fíjese, hay un bloqueo en San Sí. Julián, en Cuatro Cañadas, que no deja pasar el carburante. Hay otro bloqueo y una toma del campo de gas de Carrasco, y acaba de confirmar, y quiero que escuche lo que dijo el gerente de redes, estaba muy preocupado porque ha comenzado a caer, él decía, ha comenzado a caer la presión del ducto. Escuchemos, hablan de presunta ruptura de ductos por la gente que ha tomado. Hay una ruptura del ducto. De la información que tenemos de los comunarios en la mañana de hoy, nos han informado de que no hay daños personales, no hay riesgos mayores a que el gas que se ha disipado en el aire. No ha habido ninguna ignición, no ha habido explosión, no ha habido fuego, felizmente. Bueno, al margen de estos daños que son materiales, Wilson Zelaya, gerente de IPFB Transporte, hablaba de la ruptura de un ducto. ¿Cuán graves estas acciones? Por otro lado hay bloqueo, Cochabamba ya se quejó la Cámara Agropecuaria, Chuquisaca está totalmente bloqueada. Estas acciones, ¿cuánto pueden dañar más la economía que ya venía en picada? A ver, la quiebra del bruto es un delito gravísimo, Marcelo, y no solamente es un daño económico que se le hace al Estado boliviano, sino también a la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de que miles de hogares en Bolivia, particularmente el occidente, van a ser afectados por la provisión de gas, especialmente domiciliario, y también estamos hablando de gas vehicular.
Entonces yo creo que hoy día, bueno, ayer se ha instalado el gabinete y creo que no, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Gobierno son los que llamados obviamente a poner orden, a restituir el Estado de Derecho y especialmente a de alguna manera a comenzar a hacer juicios a esas personas que están dañando, ¿no? Sabemos que son todavía los últimos resabios del régimen de Morales, pero yo creo, Marcelo, de que no hay que tener tolerancia porque este es un acto terrorista y obviamente está dañando más la economía boliviana. En este momento la economía dañada está sumamente golpeada, el sector productivo formal lo está, no solamente por las políticas, por la política partidaria, por el proceso de elecciones, ha sido un proceso de elecciones muy duro, muy polarizado, pero además no se olvide los 21 días de paro. Entonces, añadirle más este golpe terrorista al quebrar un ducto, y no solamente es un daño económico, sino es un acto criminal que se comete contra los consumidores, especialmente los de hogares y vehículos. Entonces, Marcelo, yo creo que aquí se trata de poner orden, y para eso están las fuerzas del orden y la policía, y creo que no hay que ser tolerantes con estos actos terroristas, Marcelo. El tema del modelo económico, usted dijo que este gobierno de transición tendrá que ocuparse de reactivar el movimiento de la economía, ¿no es cierto? Pero que el modelo habrá que ver. Felizmente, por lo menos hasta ahora no tenemos referencias de problemas en el abastecimiento de alimentos, que creo que es importante como impacto social. No hay problemas y no hay riesgo de eso, ¿no? Totalmente, Marcelo, la inflación al septiembre ha sido muy baja, una de las más bajas de los últimos 5 años, y creo que el tema de inflación, de la producción de alimentos, de la oferta de alimentos está asegurada. Creo que con el destape ya de los bloqueos y obviamente la economía y la parte institucional está empezando a marchar, entonces yo creo que la inflación no va a ser un problema, ni tampoco la provisión de alimentos. O sea, la inflación per se, cuando hay falta de oferta, falta de producción, ahí debemos preocuparnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es importante asegurar en este momento ese aspecto, y creo que los caminos, especialmente que abastecen la parte agropecuaria, están asegurados, están expeditos. Por este lado también tenemos las provisiones de todo lo que es pecuario también, y frutas, hortalizas también tenemos asegurada al menos la provisión a nivel Santa Cruz y a nivel nacional. Entonces, yo creo que hace un día se ha levantado el paro, Marcelo. Las empresas, los productores, los consumidores, el transporte va tomando, digamos, de alguna manera el ritmo. Habíamos entrado, la población boliviana había entrado ya en un nuevo ritmo de trabajo, y su trabajo era obviamente bloquear en una nueva una rutina, ¿no? Hemos cambiado, uno según algunos especialistas, puede cambiar su rutina entre 7 y 10 días. Entonces nosotros los bolivianos hemos cambiado nuestra rutina en estos 21 días, ¿no? Debido al paro nacional. Entonces yo creo que entrar de nuevo en esa dinámica, en esa rutina, se va a recomponer en 2 o 3 días más, y obviamente la rueda de la economía tenía que volver a su curso. Algo que me preocupa a mí, Marcelo, y creo que en las manos del ministro Parada va a estar reactivar la ejecución de la inversión pública, Marcelo. No, en estos 14 años del régimen de Morales hemos tenido los economistas, las instituciones, las asociaciones, los técnicos y los académicos información muy limitada, muy limitada de los datos, de los números, de las cuentas nacionales, y creo que uno de los grandes desafíos también de don José Luis Parada, yo le decía al principio, va a ser el ordenar y el dar certidumbre, transparencia y confianza. Y creo que pasa eso, Marcelo, por revelar especialmente el estado de situación real de la economía, y eso pasa solamente por mostrarnos números reales. El tema es muy complejo. El sistema financiero, con estos 21 días de paro, ha visto después las colas que hay en los bancos para poder pagar las cuentas, la mora. ¿Cuánto puede afectar a esta estabilidad que ha tenido el sistema financiero en los últimos años? La mora era una de las más bajas de América. ¿Cuánto puede incidir? Y si eso es posible, generar algún mecanismo para que, en este caso, las personas que tienen cuentas, deudas por pagar, puedan no tener las sanciones que normalmente hay, ¿no? Las penalidades. Correcto, Marcelo. Yo he estado escuchando de algunas voces de otros analistas que
que podría tener un impacto fuerte en el sistema financiero. Yo no concuerdo con esta visión. Hay que ser categórico en esto. Tenemos un sistema financiero aún sumamente sólido y creo que el sistema financiero está a la talla para soportar estrés económicos o estos impactos, ¿no? De hecho, esto va a tener su incidencia, pero esa incidencia no tendría que afectar. Probablemente la mora siga subiendo. Hemos tenido 21 días donde las empresas han cortado su flujo, ¿no? Y esto obviamente afecta a sus compromisos de pago, a sus proveedores. Ahí creo que ya hay instituciones y gremios privados que estaban haciendo las gestiones que en primer lugar se flexibilice el tema de los pagos, el tema, y obviamente cada caso es particular, Marcelo. Y eso creo que es una importante señal para que se ordene la economía y vuelva a su cauce. Pero de ninguna manera este ordenamiento, esta flexibilidad que puede tener el sistema financiero con el pago de créditos, especialmente debido al paro de los 21 días, particularmente las empresas, o refinanciamientos, o digamos alargar un poco el tema de pago en la medida que no incremente su nivel de riesgo, ya sea de las personas o de las empresas. Creo que ese aspecto de acomodo de la economía no tendría que tener un impacto fuerte, ni tampoco no debería preocuparnos para que tengamos grandes niveles de mora. Si bien en Bolivia es uno de los países con mora más baja, en este momento está en aproximadamente 2.3, si no me equivoco, la mora. Eso es una mora respecto al nivel de depósitos, respecto al nivel de créditos y respecto al PIB, todavía muy baja, y es algo que no debería preocuparnos a los bolivianos. Licenciado, la economía es muy susceptible, es decir, depende mucho incluso de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, si hay un bloqueo, inmediatamente las caseras le suben, ¿no es cierto?, a los productos de la canasta familiar. Eso se puede comprobar. Finalmente, el tema de exportaciones. 14 años con política de cupos, con graves problemas, la producción se queda en el país, no se ha aprovechado las posibilidades, lo dicen los sectores financieros, los exportadores. ¿Usted cree que eso sí puede entrar dentro de las políticas inmediatas para reactivar la producción? Porque los productores están preocupados y dicen, producimos, pero ¿y dónde vamos a vender? Ese era el problema de estos 14 años. ¿Eso se puede resolver en este gobierno transitorio o tendrá que esperar al gobierno que entre el próximo 22 de enero del 2020? Creo que una de las principales cosas que va a hacer el ministro Parada, y de hecho seguro, conociéndolo a él, en este momento debe estar armando su equipo, y especialmente en los próximos días tendremos seguramente de parte de él y del ministerio un programa de reactivación de la economía. Y creo que dentro de las políticas de reactivación está el comercio exterior y el levantamiento de todas restricciones a las exportaciones, fundamentalmente a las exportaciones de ciertos sectores que estaban reguladas desde el 2009, Marcelo. Eso hay que aclararlo, y del 2010 también se hicieron algunas regulaciones. Entonces yo creo que en este momento, más que pensar en cuánto podría ser el déficit fiscal, cuánto podría incrementarse la mora, Marcelo, lo que tiene que pensar el nuevo ministro y su equipo es cómo reactivamos la economía. Y creo que estas pequeñas políticas de levantamiento de las restricciones a las exportaciones, buscarle mercados a los productores bolivianos, incrementar la producción y la diversificación productiva, podrían ser políticas todavía de corto plazo, y eso nos daría cierto respiro para que la economía de nuevo vuelva a crecer. Marcelo, desde el 2014 que la economía cae en picada, de crecer el 2013 a 6.8, en promedio estos últimos 4 años hemos crecido el 4%. Estamos hablando que la economía se ha reducido de casi de 7 a 4, estamos hablando de un 40%, y de ahí en adelante la economía se ha estancado y se viene enfriando aún más, especialmente el sector productivo. Entonces, este tipo de políticas, no solamente el levantamiento de las restricciones de cupos a las exportaciones, sino también eso tiene así aguas abajo un elemento muy importante, porque había también control de precios y controles a la producción. Entonces yo creo que destapando y liberando estos dos aspectos, los controles de precios a la producción en el mercado interno y los controles y cupos a las exportaciones, podrían ser como unas políticas inmediatas para reactivar la economía y por ende el crecimiento económico de corto plazo. El licenciado José Alberti, economista,
expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. ¿Usted confía plenamente que vamos a tener estabilidad, pese al el problema político que en este momento distrae gran parte de la atención del país? Marcelo, la economía seguía básicamente de expectativas y expectativas económicas. Y creo el restablecimiento del Estado de Derecho es un aspecto trascendental. El segundo es de que ya la convulsión social está volviendo de a poco a su cauce. Hay estos pequeños focos que el régimen de Morales ha dejado, actos terroristas, pero creo que en los próximos días eso tendría que desaparecer, y esto de todos modos va a brindar lo que te dije al principio: confianza, transparencia, y eso se va a transmitir rápidamente a las expectativas de las personas, de los consumidores, de los inversionistas, y creo que eso también no va a alcanzar, obviamente, Marcelo, pero de alguna manera serían señales positivas para que la economía, al menos en estos periodos que el gobierno se va a quedar, pueda dejar una economía transparente, sólida y con la confianza plena, especialmente en el Estado de Derecho y en el respeto a la propiedad privada. Como economista, usted conoce y creo muy de cerca al nuevo ministro. ¿Usted cree que esto permitirá que un sector que hasta ahora ha sido, diría, la alternativa a la exportación de productos tradicionales, el sector no es decir, toda la cadena productiva de Santa Cruz, que se ha visto, puede reactivarse, debe tener esperanzas? Marcelo, yo creo que don José Luis, si algo he compartido con él ha sido la palestra en algunos foros, inclusive hemos trabajado en un proyecto de ley, la ley de zonas económicas especiales de desarrollo del sudeste. Entonces creo que es un académico y además es un gestor público, es un servidor público de más de 30 años. Entonces yo creo que el pueblo boliviano al menos debe estar tranquilo con la asunción del nuevo ministro de Economía, y además las expectativas y la confianza que nos puede dar, yo creo que van a ser suficientes para que en este corto periodo de tiempo la economía boliviana de alguna manera vuelva a su cauce, se puedan generar ciertos incentivos y cierta reactivación en algunos sectores de la economía que no dependan mucho especialmente de los precios internacionales de las materias primas. El sector hidrocarburos y el sector mineral, el sector de los minerales no van a tener mucho impacto en lo que se puede hacer en las políticas, dado que son dependientes de los precios internacionales y en este momento tenemos precios muy bajos y un contexto externo desfavorable. Entonces yo creo que la mirada va a volcar hacia el sector no tradicional, al sector agroindustrial, pecuario, y creo que el ministro lo sabe eso, y impulsar la producción y la productividad del sector no tradicional va a ser determinante, no solamente para el mercado interno, sino también para las exportaciones. Y creo que una de sus principales y primeras políticas de Estado va a ser la liberación, no solamente del mercado externo, sino también de la producción y los precios y los controles de precios que teníamos en el mercado interno y que afectaban especialmente al sector avícola, al sector pecuario, al sector agroindustrial. Y eso era de alguna manera un cortapinzas para que estos sectores puedan elevar su producción. Le agradezco mucho al licenciado José Alberti por visitarnos. Gracias, Marcelo, y un saludo a todos. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Seguiremos hablando de varios de los temas de actualidad que se generan en el país. Conoce más de lo que pasa en el país y el mundo, solo aquí, www.